Quiero invitarle a abrir su Biblia en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Bueno, ni siquiera, no sé si no quieren buscar tampoco, yo leo otra versión, sí que por ahí. Cuando lo encuentres me avisas, por favor. Versículo 4:4 dice: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo que es verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. Y el Dios de paz estará con ustedes. Amén. Parece es una cosa muy difícil poder decirle a una persona: alegrate. Es como darle una orden: alegrate. Esto nos hace ver que para el Señor el concepto de alegría no es el mismo que el que nosotros tenemos. Nosotros asociamos la alegría con una emoción. Estoy alegre por esto, por aquello, por lo otro. Para el Señor no es así. Cuando Pablo está escribiendo estas palabras, cuando él está escribiendo para la iglesia esta carta, una de sus últimas epístolas, él estaba preso. Él estaba preso, una situación muy difícil. Estaba con un cepo, tenía una madera que le impedía moverse, tenía una guardia permanente, estaba en una cárcel oscura que hoy usted puede ir a visitar en Roma, un lugar espantoso, como una cueva, donde él tenía que sufrir las ratas, la humedad, el frío. Esa situación era. No estaba en una playa, en una hamaca paraguaya, diciéndonos: pónganse alegres en el Señor. Estaba pasando el momento más duro de su vida, sabía que pronto le iban a matar, y en esa misma carta él dice que ya pronto él sabía que iba a partir con el Señor. Y desde ese lugar le está animando a los hermanos y diciendo: alégrense, alégrense en el Señor siempre. El primer punto que yo quería compartir acerca de esto, lo que a mí Dios puso en mi corazón, es que alegrarse es una elección. Alegrarse, vivir con alegría, es una elección. Yo el otro día estaba haciendo las compras, me mandaron a hacer las compras, y vos viste cómo es ahora cuando vas a hacer las compras. Yo no sé cómo sos vos, pero yo necesito llevar una nota. Porque yo puedo acordarme de tantas cosas, pero no me mandes a hacer las compras sin la nota esa. Sin la lista, no me mandes, porque me voy a olvidar la mitad de las cosas. Ahora con el tema del celular, vos estás ahí y recibís mensajitos. Papá, tráeme esto, querido, tráeme lo otro. ¿Saben lo que hago? No llevo mal teléfono. No llevo mal teléfono, entonces cuando vuelvo a mi casa está lleno de mensajes de todo lo que quería que compre. Y ya yo contento ya no compré todo eso. Entonces, estaba mirando qué poca gente que había. Y decía: hace muchos años que no veo esto. Hace muchos años no veo un supermercado vacío. Y no solo eso, sino el poco personal. Muy pocas personas trabajando en un supermercado grande, que tenía el doble o triple tal vez de gente. Hoy día los mismos chicos haciendo todo, van a la caja, van acá, van allá. No hay gente.
Y yo mismo me daba cuenta que estaba asustado de los precios. Y en un momento tuve la intención de pensar, ¿no? Y decir, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué permitís esto? ¿Qué? Y estas fueron las palabras que se vinieron a mi corazón. Las palabras de Pablo cuando él dice, yo estoy enseñado para todo. Yo estoy enseñado por Dios para todo. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Y esa palabra trajo un consuelo a mi corazón, como diciendo, Marcelo, no pienses que porque hay un tiempo de escasez, yo no estoy al gobierno. No pienses que porque hay un tiempo de crisis, yo perdí el control. Es parte de mi enseñanza. Y mi siervo, mi mártir, Pablo, mi más grande apóstol tal vez, pasó tiempos de escasez y él tuvo que aprender con eso. Él aprendió con eso. Es difícil para nosotros entender esto. Es difícil, pero si vos te pones a pensar, se aprende mucho más en los tiempos de escasez que en los tiempos de abundancia. En los tiempos de escasez es donde vos realmente ves lo que hay dentro tuyo. En los tiempos de escasez, cuando tal vez no podés elegir muchas cosas, no podés comprar todo lo que querés, o no podés darte todos los gustos que te gustaría darle a tu familia, uno se replantea muchas cosas. Uno puede mirar hacia dónde está yendo su vida. Yo siempre tengo un consejo a la gente cuando están pasando tiempos de crisis. Cuando están planeando emprender, cuando están planeando crecer. Atá bien todas tus cosas. Atá bien todo. ¿Vieron cuando navegaban en la antigüedad que ataban las cosas arriba en el barco, ataban las cosas porque si había una tormenta, ¿qué iba a pasar? Iba a caer al agua todo, ¿no? Los enseres iban a caer al agua. Entonces se ataba todo, se ataba. Yo pienso que la vida es igual. Lo que la escasez no destruye, la abundancia lo destruye. Y es impresionante cómo los tiempos de escasez nosotros podemos echar raíces más profundas en las cosas que verdaderamente importan. Pero en los tiempos de abundancia podemos perder de vista esas cosas. En los tiempos de abundancia creemos que somos eternos. En los tiempos de abundancia podemos tener ese orgullo de pensar que vamos a vivir para siempre y que tenemos la respuesta a todos. Pero sin embargo, en los tiempos de escasez nos damos cuenta de lo limitado que somos. En los tiempos de escasez nos damos cuenta que si el Señor hace así, nosotros ya no existimos. Es cuando vemos nuestra fragilidad. Entonces, qué bueno es entender que el Señor dice, alégrense en mí siempre. Gócense en mí siempre. Esto es un mandamiento. Esto quiere decir que si es un mandamiento, quiere decir que no depende de una emoción, sino que es una decisión. Yo elijo estar alegre, sea cual sea mi situación. Yo elijo gozarme o no gozarme. Hace poco tiempo me estaban contando el testimonio en San Luis, Marañao, de un teólogo un gran maestro de la palabra, que falleció de cáncer en los huesos. Es uno de los cánceres más dolorosos que existen, porque los huesos van estallando en el cuerpo. Es una de las cosas más agonizantes que existen. Y este hombre, ya en su última etapa, dio una entrevista a un famoso periódico, magazine. El periodista decía, ¿cómo se siente usted que sirvió toda su vida al Señor, estar agonizando así, morir de esta enfermedad? Y el hombre le dijo, cuando yo pienso en lo que Jesús hizo por mí, yo pienso que esto no es nada, dice.
Yo no tengo ningún tipo de reclamo hacia Dios. Al contrario, dice. Yo siento que yo le debo todo a Dios. Y yo estoy gozoso, dice, porque pronto voy a estar con el Señor. Es muy difícil para nosotros entender la mente del Señor a veces. Hay momentos que Dios no nos explica las cosas. Las cosas solamente ocurren. Y no quieras tener todas las respuestas porque te vas a amargar. Hay cosas que simplemente hay que aceptarlas. Y te lo está diciendo alguien que siempre está buscando respuestas, alguien que siempre estoy preguntándole al Señor, me gusta estar en la palabra, y cuando Dios me muestra algo me gozo y me alegro porque descubrí algo que por años le pregunté al Señor. Pero sin embargo he pasado situaciones en mi vida que no he tenido ni una respuesta. Ustedes saben que hace poco falleció un cantante muy famoso, cantante cristiano. Y bueno, obviamente es una tristeza, un hombre joven, un hombre de Dios, un hombre que ha sido de bendición para todos nosotros, cantamos sus canciones. Pero realmente a veces no nos damos cuenta que nos morimos. Y nos cuesta aceptar esto. Y uno dice, ¿por qué un siervo de Dios así tiene que morir? Y ahí empezamos a buscar explicaciones y a dar explicaciones. Y en realidad oscurecemos más que aclarar porque no sabemos por qué pasa. Es muy tremendo. Hace pocos días se comunicó conmigo un pastor que se le murió una hija joven. El hombre está devastado. La hija tocaba la música en la iglesia. Se murió. ¿Qué quiere que le diga? Como esa gente que le dice, no, ahora está tocando para el Señor. Hay gente que dice esas barbaridades. Como si Dios necesita que se te muera un hijo para que le cante a Él. La gente por decir dice cualquier cosa. Sin ponerse en el lugar, ese lugar de dolor tan inmensurable de un padre. Si el que creó, que puede crear los millones y billones de ángeles que quiere, va a necesitar que tu hija se muera para ir a cantar a Él. Decimos cosas por decir, porque tenemos que tener una respuesta. Y no tenemos respuesta. Tenemos que poner la cara en el polvo como Job y decir, yo no sé nada. Cuando alguna persona viene con un dolor así, vos tenés que poner la cara en el polvo y decir, yo no sé nada. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Solamente una persona que vivió algo similar tal vez pueda por lo menos entender el sentimiento, la profundidad de ese dolor, pero difícilmente tenga respuestas. Entonces hay momentos y situaciones tremendas en la vida que el Señor dice, aprende a gozarte en mí. Aprende a alegrarte en mí. ¿Por qué? Porque todo lo demás es pasajero. Todo. La vida es pasajera, la juventud es pasajera, la familia es pasajera, todo pasa. Todo. Los problemas también son pasajeros. Las luchas también son pasajeras. Las alegrías también lo son. Entonces, qué importante que desde ahora entendamos esto y elijamos alegrarnos en el Señor. Todos los días, ¿qué pasa si practicas alegrarte en el Señor? ¿Qué pasaría si te acostumbras a hacer esto? Me voy a alegrar en el Señor. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Cambia todo. Cambia todo. Porque vas a tener días buenos, vas a tener días malos. Hay días de sol y días de lluvia. Pero si vos te alegrás en el Señor, tu clima lo estableces vos, no las circunstancias. Ya no se volvés una persona que sos totalmente voluble como una veleta. Vos estableces tu norte, porque tu norte es el Señor. Entonces, si las cosas van bien, aleluya. Y si las cosas van mal, gloria a Dios. Porque tu gozo está en el Señor, no está en otra cosa. Pero hay que entender que es una decisión. Yo elijo gozarme, yo elijo alegrarme. Lo segundo que podía ver ahí en ese pasaje
es que Él dice, no se inquieten por nada, sino que oren, rueguen, presenten a Dios sus peticiones y denle gracias. Y Dios va a cuidar sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Lo segundo que podía ver es que descansar en Dios es un aprendizaje. Hay un aprendizaje. Uno va aprendiendo a descansar en Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque yo puedo ver que a veces, cuando te encontrás ante un nuevo desafío, ante una nueva prueba más grande, vos orás y no experimentás a veces la paz. ¿Por qué? Porque te está costando entregarle eso al Señor verdaderamente. Es como que le entregás, pero no le entregás. Le dejás, pero seguís llevando la carga. No estás descansando en el Señor. Entonces a veces que vos parece que ya llegaste a un punto donde vos decís, sí, yo ya aprendí a descansar en el Señor. Yo ya aprendí a entregarle esto al Señor. Pero vienen pruebas nuevas, desafíos nuevos. O de otra área. Y ahí te sentís como que otra vez flaqueás. Y si te pones a pensar, son tantas las áreas de fragilidad que tenemos como seres humanos. Porque como yo siempre digo, la parte económica financiera es la más light en realidad. Ponete a pensar. ¿Qué pasa cuando el tema es la salud? ¿Qué pasa cuando el tema es la familia? Ya se pone más denso el asunto. Pero sin embargo, cuando es algo, por ejemplo, ahora lo que está pasando en el país es un momento difícil en la parte económica, en la parte financiera, por todo lo que está ocurriendo, tiene que ser una práctica para nosotros. Poder decir, bueno, Señor, no sabemos cuánto va a durar esto, porque no sabemos. Están todos los economistas hablando y diciendo, y a veces parece tan oscura la noche que se viene. Y vamos a tener que tomar una decisión. O aprendemos a descansar en el Señor, o nos vamos a enfermar. ¿Qué es mejor? Esa es la verdad. Si vos esto no aprendés a tomártelo con soda, como se dice, no aprendés a descansar en el Señor. Sumado, como dicen los muchachos, sobre llovido, mojado. Encima que tenés problemas, te enfermas. Entonces va a ser muy importante que nosotros entendamos que esto es un proceso. Y hay que ser muy sincero con el Señor. Hay que hablarle al Señor con sinceridad, decirle, Padre, este tema no estoy sabiendo cómo entregarte este tema. Porque vamos a la presencia del Señor, le entregamos el problema, pero salimos de la presencia del Señor y seguimos cargados por el problema. Entonces no le entregamos al Señor el problema. Vos te das cuenta que el Señor tomó el control del asunto, ¿sabes cuándo? Cuando viene paz sobre tu vida. Cuando vos pones una situación en las manos de Dios y te invade una paz, eso ya está solucionado. Vos tenés que orar por algo hasta que tengas paz. Pastor, ¿cuánto tiempo tengo que orar? Hasta que tengas paz. Cuando tenés paz, ya está. Quiere decir que el Señor ya tomó el control de la situación. Ahora, mientras esa situación te inquiete, mientras esa situación te movilice, quiere decir que el Señor te necesita ahí en la brecha orando por eso. O el Señor quiere que vos ayunes por eso, o que vos pases tiempo con Él por eso. Una de las cosas que las personas que cuando me consultan, las personas que están con problemas profundos o crónicos, cuando la persona está pasando un momento de mucho dolor, entra en duda su fe, entra en crisis el amor de Dios. Entonces ahí empieza la lucha, ¿no? Dentro mío, así, dentro de la persona lucha. Si Dios me ama, ¿por qué permite que a mí me pase esto? Si Dios me ama tanto, ¿por qué Él permitió que yo viva esto o aquello? Y una persona me dijo, ¿por qué Dios quiere que yo le cuente las cosas si Él ya sabe todo? Es buena, ¿no? Porque el Evangelio mismo dice, Dios ya sabe todo antes que vos le cuentes. Ahora,
Dios está buscando adoradores. Dios está buscando gente que tenga una relación con Él, una relación de amistad, de intimidad con Él. Entonces lo que Dios hace es usar las circunstancias para moverte nada más. Dios usa tu problema, que Él ya conoce, para que vos vayas a Él con ese problema, con esa situación, y tengas una conexión con Él, pases tiempo con Él. Y esto es lo que a veces nos cuesta entender a nosotros. Es como, si vos sos papá me vas a entender, hay una situación como papás que vivimos, que es lo que nosotros disfrutamos de nuestros hijos, ¿no? Pero nadie quiere tener un hijo pedigüeño. A nadie le gusta tener un hijo que solamente se acuerda de vos cuando necesita algo. ¿Digo la verdad o no? Como padres queremos tener un hijo que nos ama por ser los papás, porque quiere estar con nosotros, no solamente porque somos una billetera o tenemos una tarjeta o algo, no, sino que nos ama por nosotros. Eso por lo menos yo creo. Imagínense el Señor. El Señor como Padre quiere tener una relación con nosotros. Lamentablemente nosotros a veces nos cuesta entender esto, nos cuesta aceptar esto. Y como no le conocemos y nos cuesta aceptar esto, es como una especie de círculo vicioso. Porque no paso tiempo con Él, no le conozco. Como no le conozco, no tengo fe, no confío. Como no confío, no pasan cosas. Y ahí voy. Entonces la persona dice, pastor, me cuesta orar. No entiendo qué es eso, no entiendo qué significa. O sea, debe ser que no tiene ningún problema. ¿Cómo sería que te cueste orar? Para mí orar es como respirar. Dice, orad sin cesar. Vos lo que me estás tratando de explicar es que a vos te cuesta ir a encerrarte en un lugar y estar ahí encerrado. Sí, eso sí. Eso requiere una disciplina. Requiere un control de tu mente, de tus emociones, apartar tiempo, separar tiempo en tu agenda para estar con el Señor. Eso nos cuesta porque es una disciplina. Es como ir al gimnasio, es como hacer dieta, como todas esas cosas espantosas que hay en la vida, ¿no? Entonces son disciplinas. Si vos me estás hablando de eso, te entiendo. Porque a ninguno de nosotros nos gusta estar una hora encerrado en silencio escuchando, por ejemplo. Es muy difícil eso. Y nos pasa en las relaciones. Todo el tiempo, vos no me escuchás, te dice tu esposa. Vos no me escuchás. Estás conmigo, pero no me escuchás. No sé si le pasó a usted alguna vez. Ahora, sí, imagínate. Y estar en silencio delante del Señor. Hermano, la Biblia, ¿ustedes creen que por qué la Biblia está llena de promesas? Dice, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Los que esperan en el Señor van a ver la gran bondad de Dios. ¿Por qué pensás que está lleno de promesas? Porque lo más difícil que hay es esperar delante del Señor. Si no, ¿para qué Dios te va a prometer tantas cosas? Te está prometiendo cosas para que justamente hagas algo que tu naturaleza te lleva a rebelarte contra eso. Cualquiera de nosotros prefiere agarrar un hacha y una pala y hacer algo antes que estar esperando. Porque parece que no estás haciendo nada. Entonces es un aprendizaje. Es un aprendizaje, es algo que tenés que hacerlo. Y cuando antes lo empezás a hacer, mejor. Entonces la gente me dice, pastor, ¿y qué hago con el Señor? Anda y adorá al Señor. Adorá al Señor, pasá tiempo adorando al Señor. Expresale tu amor, agradecele las cosas al Señor. Acostúmbrate a hacerlo, porque toda la eternidad vamos a estar alabando al Señor. ¿Por qué no empezás a hacerlo acá 1 hora por día? No es mucho. Entonces, si vos querés aprender a descansar en el Señor, hacelo, empezá a hacerlo ahora. No esperes a que te vengan grandes problemas, porque si vienen grandes problemas y no sabes, no vas a estar preparado. Y no hay ni un acelerador para eso, no hay nada, no hay un microondas para eso. Si no aprendiste a caminar con Dios en los años que Él te permitió que le conozcas, si no aprendiste a descansar en Él, cuando vengan las situaciones verdaderamente grandes, van a quebrar tu vida.
van a quebrar tu familia, van a destruir todo, porque no sabes descansar en Él. Entonces tomátelo en serio. Te lo está diciendo un hombre que estaba en la cárcel, te lo está diciendo un hombre que estaba sufriendo, te está diciendo un hombre que había servido al Señor todos esos años. Y dice, no te afanes, no estés preocupado por nada. Entregale tu preocupación al Señor. ¿Cuándo vos sabés que tenés que ir a orar? Cuando estás preocupado por algo. Simple. Nosotros no tendríamos que vivir preocupados. No fuimos diseñados para vivir preocupados. La preocupación te enferma. La preocupación te pone mal. Vos tenés una preocupación, quiere decir que el Señor quiere que vos vayas a su presencia con esa preocupación. Esa es la forma que Dios te llama. Te redujeron los ingresos, te bajaron los ingresos. Bueno, el Señor está diciéndote, vení a pasar más tiempo conmigo. Te salieron mal los análisis del médico. El Señor está diciéndote, vení a pasar más tiempo conmigo. Un hijo está desviado, está descarriado. El Señor está invitándote a pasar más tiempo con Él. ¿Me estás siguiendo? No esperes a que te pase algo grave para ir al Señor. No esperes a que te internen. No esperes que tu hijo se vaya de la casa. No esperes esas cosas. Porque el Señor antes ya te va poniendo situaciones puntuales, más pequeñas, para que le conozcas. Amén. Lo tercero que pude ver es que tenemos que mantener la mente en positivo. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido. Dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero. El versículo 8. Todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Esto es mantener la mente en positivo. Cuando estamos en crisis, en tiempos de crisis como ahora, la gente tiende a hablar solamente lo malo. Todo el mundo que vos te subí al remis y te habla de algo malo. Te subí al colectivo y la gente está hablando de algo malo. Te encontrás con uno y te habla de lo malo. Yo estoy seguro que si yo me ponía a hablar con una persona en el supermercado, la persona iba a empezar a hablar de lo malo. Vos fíjate las noticias, mirá las noticias, va a haber todo el tiempo hablándote de lo mismo. Que el riesgo país, que el riesgo país, que el riesgo país, que el dólar, que el riesgo país, que el Fondo Monetario, que el riesgo país. Decime, ¿qué solucionás vos si estás todo el día escuchando eso? ¿Qué solución? ¿A vos te cambia algo eso? Yo no digo que vos vivas en un termo, tenés que informarte. Ahora, ¿podés estar todo el tiempo consumiendo eso negativo, todo el tiempo? Yo no lo creo. Yo tengo mi momento, me entero de algo, ya está. Yo sé que ahí está la cosa. Bueno, acá viene la cosa. Hay que orar por esto, oro por eso, oro por la Argentina, oro por la situación que hubo en el atentado allá, lo que pasa en Venezuela. Puedo orar. Pero después no me voy a pasar todo el día pensando en lo malo. Porque si te pasas todo el día pensando en lo malo, no vas a encontrar ninguna solución. Perdés toda la capacidad creativa, perdés toda la capacidad de innovación, de reinventarte, de buscar alternativas. Claro, porque todo está mal, y si todo está mal, ¿para qué vas a hacer algo si todo está mal? Nada tiene sentido, nada tiene propósito, nada tiene razón de ser. Entonces, ¿para qué? Entonces Pablo nos va a decir, enfóquense, piensen, consideren en todo lo que es bueno. Hay una larga lista ahí. Sino porque, ¿cuál es el énfasis ahora, por ejemplo? Fíjense lo que está pasando en nuestro país nomás. Todo el énfasis en que está. Sí, que los corruptos, y que si un gobierno, que si el otro. Hermanos, tengo casi 50 años. He visto pasar todos los gobiernos. Y la gente que tiene más años que yo les puede decir con más autoridad, esto no es una cuestión de un gobierno ni otro. Tenemos un problema social muy profundo como nación. Y si no tenemos una intervención del Señor verdadera,
no hay esperanza. Hemos pasado por esto muchas veces. Hoy estamos todos como que fuera que estamos descubriendo la pólvora. Y nosotros pasamos estas situaciones muchas veces, hermanos. Ni les cuento la historia porque... Entonces, si tenemos razones para ponernos mal, hay muchísimas. Ahora, el Señor dice, enfócate en lo que es bueno. Entonces, todas estas cosas requieren una decisión de nuestra parte. Hay un clima negativo, pero elegimos alegrarnos en el Señor. Esté quien esté en la Casa Blanca o en la Casa Rosada, nosotros estamos mirando al que está en el trono, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí está nuestro foco. Ahí está nuestro foco. Nosotros sabemos que Él es el que pone, el que quita, el que levanta, el que humilla. Y Él nos está enseñando algo como nación. Hermanos, tenemos que sentir dolor por nuestra patria. No podemos ser indiferentes y pensar solo en nosotros. Tenemos que llorar y orar por el país y bendecir la nación y la ciudad. Pero entendiendo siempre que el Señor sigue estando en su trono. No una oración de desesperación como aquel que no le conoce al Señor. Oramos con pesar, oramos con dolor cuando nos enteramos de la inundación y de estas cosas que son duras y que sabemos que es por el mal del hombre, por lo mal que hacemos las cosas, por cómo no se cuida la naturaleza, sabemos que es porque no se hacen las obras que se tienen que hacer, sabemos que hay responsabilidad humana, sabemos, no somos tontos. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Nuestra arma más poderosa sigue siendo el Señor y la oración al Señor. Sigue siendo, no quiere decir que no participemos, no quiere decir que no activemos en lo que Dios ponga en tu corazón. Si el Señor pone en tu corazón hacer algo más que orar, amén, hacelo. Si el Señor te llama a estar en política o involucrarte como ser más activo como ciudadano, hay que hacerlo. Porque Dios te quiere usar ahí tal vez. Puede ser un llamado del Señor a tu vida, que te involucres. Pero en general, nuestro llamamiento es a interceder, a estar ahí en la brecha. Pero también no podemos seguir nosotros siendo profetas de malas noticias. Porque la gente ya está llena de malas noticias. Pero si vos que tenés que darle buenas nuevas a la gente, buenas noticias, vos estás tan mal como ellos, ¿qué le vas a decir? Si vos estás tan cargado como tu compañero que no tiene al Señor, ¿qué esperanza le vas a dar? Si vos no estás apoyado en las promesas de Dios y no estás entendiendo que el Señor puede darte abundancia en tiempos de crisis, ¿cómo le vas a dar esperanza a una persona? Usted me está entendiendo, ¿verdad? El Señor lo que está diciéndonos es, sean diferentes en medio de una sociedad que está en oscuridad. Sean diferentes en medio de una sociedad que está oprimida. Ustedes son la luz y ustedes son la sal. Ustedes no pueden estar igual que los demás, porque si no, no tenemos nada para ofrecer. Si nos dejamos arrastrar por la corriente del negativismo, del pesimismo, de todas estas corrientes que hay, somos uno más del montón. No hacemos la diferencia. Ahora, cuando empezamos a quererle al Señor y a plantarnos en el Señor, bueno, decimos, mira, vamos a crear un espacio para hablar de esto. Y fue lo que hicimos, creamos el Edén para tener ese espacio de hablar de los negocios, hablar del dinero y hablar de los principios bíblicos. Ahora estamos, lo que contaban las hermanas, estamos estas reuniones que están haciendo de intercesión, de sumarse cada vez más, en los oasis. Hermanos, no quiero ser redundante, pero ¿cuánto éramos el último lunes, Jorge? 16 varones éramos en la reunión de hombres. Imagínense, llevamos casi 20 en el oasis de varones. Y yo sé que en gran parte lo que moviliza es que sentimos la necesidad de Dios. Sentimos la necesidad del Señor en nosotros. Para nosotros necesitamos al Señor. Por eso venimos. Necesitamos estar con el hermano y que el hermano nos escuche.
Y escuchar al hermano que no somos los únicos que estamos pasando situaciones, sino que todos estamos pasando. Y como decía, oramos unos por otros, nos animamos unos a otros, miramos lo que dice el Señor acerca de las crisis. Yo me acuerdo siempre que uno de los mejores maestros que tuvimos en la juventud con la pastora decía, había sido misionero, era norteamericano, había sido misionero en Guatemala. Ustedes saben, Guatemala es un país pobrísimo, ¿no? Pero pobre en serio. Está en América Latina, uno de los países más pobres es Guatemala. Y él nos contaba que fue misionero 8 años ahí. Y él ahí aprendió realmente a ver la mano de Dios proveyéndole, ¿no? Porque venía de Estados Unidos, donde parece que tiene la oficina central del Señor, ¿no? Pero él estuvo en Guatemala y ahí sí que realmente tuvo que aprender a confiar en Dios. Y él nos decía, si Dios no puede proveerme, yo ya no le adoraría. Así nos decía. Y realmente fueron tremendas las clases con él, porque él nos mostró a un Dios tan real, tan paternal y tan amoroso. Él había estado en una situación muy difícil en ese país, en un ámbito muy complejo. Esto, acá, hermano, acá no hay crisis comparado con él. Allá es siempre así, allá es siempre para abajo. Y él vio al Señor ahí, y Dios había vuelto muy real para él. Porque él decía, Dios es un Dios tan palpable y tan real cuando vos le buscas y cuando Dios aprovecha las situaciones tuyas, tus crisis, tus carencias, para revelarse a tu vida. Entonces está en uno. Está en uno la actitud que uno va a tomar. O te dejas hundir con el diario del lunes, digamos, te dejas hundir con todas las malas noticias que tiran y todos los pronósticos negativos que tiran, o miras al Señor. Son las dos opciones. Y dejas que el Señor te haga crecer alas y para elevarte. No hay otro punto. Y lo último, dice el punto 4, dice aplicar lo aprendido. Dice Pablo, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo han visto en mí. Y el Dios de paz estará con ustedes. El Dios de paz. Ese es el Dios que necesitamos. El Dios de paz. Concepto hebreo, no de paz, es el shalom. De sentirse pleno, de sentirse completo. Hermanos, cuando vos estás en el Señor, vos podés estar pasando situaciones muy difíciles y sin embargo tener paz. Ahora, cuando vos no aprendiste a caminar con el Señor, una pequeña situación te puede quitar toda la paz. Lo que hace la diferencia no son las circunstancias. Lo que hace la diferencia es tu conexión con el Señor. Esa es la diferencia. Jesús podía ir a la cruz, saber que lo iban a matar, saber que le iba a pasar todo lo que le iba a pasar, porque tenía un nivel de conexión con Dios muy alto. Pero porque él le buscaba al Señor. Él pasaba horas buscando al Señor. Y cuando llegó a la prueba más difícil estaba listo porque tenía una relación fluida con el Padre. Sabía que uno de sus hombres lo iba a traicionar. Sin embargo, no hizo nada para impedirlo. Porque sabía que era parte del propósito. Hay que estar muy, muy bien plantado para hacer esto. A cualquiera le pueden traicionar. Pero saber que te van a traicionar y aún así no hacer nada, eso es distinto. Jesús hizo eso. Usted sabe que en la última cena, cuando él le dice, el que moja conmigo en el plato, ese me va a entregar. Eso es muy profundo, porque el que dirigía el ceder del Pesaj, de la última cena, cuando quería honrar a un discípulo, le hacía mojar junto con él en el plato el pan. Y él honra al que lo va a entregar. Es muy fuerte esto. Entonces, uno ve cómo una circunstancia tan tremenda, extrema, de muerte estamos hablando y de muerte de cruz,
Jesús la pudo asimilar de una forma extraordinaria. ¿Pero por qué? Por la conexión que tenía con el Padre. Por la comunión, por la certeza que tenía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Qué bueno sería que nosotros podamos vivir así. Qué bueno sería que las circunstancias no nos muevan, sino que tengamos tantas raíces en el Señor que la gente pueda decir, mira, yo no me convertí porque te veía bien, yo no me convertí porque te iba bien. Yo decidí seguirte porque yo decía, ¿cómo puede estar bien yéndole tan mal? Ese fue nuestro testimonio cuando nosotros nos convertimos con mi familia. La gente que venía, se acercaba a nosotros, los parientes, los amigos, los que se convertían al Señor, decían, nos veían tan mal, pero tan bien, que decían, nosotros queremos eso. Porque veníamos de una situación de guerra. El enemigo nos había destruido en todos los frentes cuando conocimos a Cristo. Pero estábamos diferentes porque el Señor estaba. Entonces no era que teníamos solucionado, no teníamos solucionado nada. El primer tiempo vivíamos toda la familia en una pieza, no teníamos solucionado nada. Pero estábamos gozosos y nos sentábamos alrededor de la cama y dábamos gracias al Señor. Y a veces no sabíamos cómo íbamos a pagar la luz ni el agua y dábamos gracias al Señor y alabábamos al Señor. Y nos sentíamos a veces que estábamos un poco locos, ¿no? Porque una vez duda si está en sus cabales o no. Pero la gente que estaba alrededor percibía que nosotros teníamos algo que ellos querían. Nosotros nos sentíamos muchas veces devastados. Porque teníamos al Señor, empezábamos a conocer al Señor, pero las cosas no se solucionaban mágicamente como nosotros queríamos. Era todo un proceso. Y yo digo esto, si el Señor hubiera solucionado todo rápido, hoy mi familia no estaría en el Señor. Mi padre, un hombre acostumbrado a hacer dinero toda su vida, a generar cosas, pasó años muy duros. Y en esos años él se convirtió verdaderamente. Entonces, claro, después vimos a la mano de Dios proveyéndonos, restaurándonos en muchas áreas. Gracias a Él. Pero ya tenemos raíces en el Señor. Acordate, lo que la crisis no quiebra, lo quiebra la prosperidad, si no está bien arraigado. En 2 Corintios 12, termino con esto. Para evitar, 2 Corintios 12, 7, Pablo dice esto, para evitar que me volviera presumido. Él está hablando de todo lo que él había recibido, las revelaciones que él había recibido de parte de Dios. Una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormente. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué percepción de la realidad tan diferente a la natural? Todos nosotros, humanamente, buscamos sentirnos fuertes, buscamos sentirnos seguros, buscamos que la cuenta del banco esté bien, buscamos que estar todo armadito. Pablo va a decir, no es así. Pablo va a decir, yo tenía una situación muy difícil. 3 veces oré, dice, como diciendo, Pablo estaba acostumbrado a que oraba una vez. Una vez. Y él tiene una respuesta, sí o no. Pero eso era algo tan terrible. Dice él, 3 veces oré, como diciendo, insistí. Y el Señor me dijo, no te lo voy a solucionar. Aguantate, porque en tu debilidad yo me hago fuerte. Entonces vos tenés que definir qué vos querés.
¿Vos querés ser fuerte en vos o querés ser fuerte en Cristo? Yo prefiero ser fuerte en Cristo, porque yo sé que esa fuerza es eterna, es permanente, es verdadera. Esa fuerza no depende de mis circunstancias. Esa fuerza no depende, ese poder no depende de que me vaya bien o me vaya mal. Es un poder eterno, inamovible, imperecedero, que no cambia por las circunstancias. Pero es tu decisión. Vos vas a tener que decidir. Y cuando ven situaciones muy difíciles a tu vida, dice ahí, él menciona debilidades, privaciones, persecuciones, situaciones difíciles. O vos puedes ponerte mal con el Señor, porque Él no quita eso, o puedes darle gracias al Señor. Porque con esas circunstancias viene el poder de Cristo sobre tu vida. Esto es así. Cuando estamos viviendo tiempos muy duros, tiempos donde te sentís quebrado, te sentís a veces avergonzado, te sentís mal, vos te sentís así. Pero el Señor no te ve de esa forma. Lo que vos ves como quebrantamiento, como tiempo de dolor, para el Señor es un tiempo de oportunidad para hacerse fuerte en tu vida. Había un santo en el medioevo que decía: Señor, cuídame en las aguas mansas, que en las tormentas me cuido yo. No te preocupes por las tormentas. Preocupate cuando en tu vida no pasa nada. Preocupate cuando en tu vida no hay luchas. Si en tu vida no hay ataques, si en tu vida no hay luchas, es porque evidentemente no estás molestando a nadie. Ahora, cuando empezaste a orar en serio, cuando te comprometiste con Cristo, cuando querés ganar a tus compañeros para el Señor, cuando querés ganar a tu familia para Cristo, van a venir grandes tormentas. El día que pusiste la mano en el arado y dijiste voy a servir al Señor, van a venir grandes tormentas. No te preocupes, eso es bueno, porque vas a conocer el poder de Dios. Vas a conocer al príncipe de paz, vas a conocer a aquel que calma la tormenta. Amén. Entonces, el reino es invisible a los ojos naturales, pero evidente para los ojos espirituales. Ahí tiene una síntesis: alegrarse, descansar, mantener una mente positiva y aplicar lo que el Señor te va mostrando. Amén. Vamos a orar.